A ver, ¿alguna vez nos hemos preguntado cómo se mueven las tasas de interés? O sea, ¿qué nos dicen del futuro? Porque afectan todo, ¿no? Desde el crédito de la casa hasta las inversiones grandes. Hoy vamos a explorar una herramienta, una fórmula matemática, digamos, que intenta modelar justo eso, este comportamiento tan complejo. Sí, nos vamos a meter con el modelo de tasa corta de Vasicek. Vamos a ver la teoría detrás y, que es lo más interesante creo yo, cómo se usó para entender las curvas de rendimiento con datos de aquí, de México, de los CETES. Y bueno, para esta exploración nos basamos en una ponencia académica, en los hallazgos que presentaron ahí, donde analizaron justo este tema. Entonces, la meta hoy es entender qué es este modelo, cómo funciona, qué encontraron en el estudio sobre las curvas de CETES en un periodo específico y, sobre todo, por qué debería importarnos entender estas dinámicas financieras. Bueno, pues a desmenuzar esto, ¿ok? Primero, ubiquémonos un poco. Los CETES, estos certificados de la tesorería, son como pagarés que emite el gobierno mexicano a corto plazo, ¿cierto? Exacto. El gobierno necesita financiamiento y los emite. Se venden en subastas que organiza el Banco de México y ahí se fija la tasa. Pero esa es la tasa inicial. ¿Cómo se mueven después, día con día? Ah, justo ahí está el mollo del asunto. Y tratar de modelar eso es crucial. Porque, mira, si las tasas suben, por ejemplo, pues nos pega a todos, ¿no? Los créditos se encarecen para la gente, para las empresas. Claro, frena el consumo, la inversión. Exacto. Y también puede hacer que invertir en algo como CETES, renta fija, se vea más atractivo que, no sé, las acciones. Por eso se buscan estos modelos, para tratar de entender un poco hacia dónde podrían ir sus tendencias. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, para estar en la misma página, aclaremos rápido dos conceptos que vamos a usar mucho. El primero, estructura temporal de tasas de interés, ETTI, o como se le dice más comúnmente, la curva de rendimiento. Ajá, Es como una foto, ¿no? En un momento dado te dice, a ver, para los CETES a 28 días, el rendimiento es tanto, a 91 tanto, a 182 tanto, y así. Te muestra la relación entre rendimiento y plazo. Es la famosa curva. justo. ¿Y el otro concepto clave? La tasa corta o tasa spot, que es básicamente la tasa del CETE con el plazo más cortito que haya, por ejemplo, el de 28 días. Se asocia mucho con bonos que no pagan intereses periódicos, los que llaman cupón cero. Exactamente. Y los modelos como el de Basisec parten justo de ahí, de modelar esa tasa corta. Por eso se llaman modelos de tasa corta. Mencionaste los bonos cupón cero. ¿Y cómo se relaciona su precio con todo esto? Es fundamental. Imagínate un bono que al final, cuando venza, te va a pagar, digamos, 10 pesos. Hoy, antes de que venza, pues tiene que valer menos de 10 pesos, ¿no? Claro, porque el dinero vale en el tiempo. Exacto. Y cuánto menos vale hoy, pues depende de la tasa de interés que le aplique a ese plazo, la R, y de cuánto tiempo falte para que venza, T menos T. Si la tasa es más alta o si falta más tiempo, el precio hoy es más bajo. Tiene sentido. Hay fórmulas matemáticas precisas, con exponenciales y todo eso si usas composición continua, pero la idea es esa. El precio de hoy refleja el valor futuro traído al presente usando la tasa de interés. Y si sabes el precio, puedes saber la tasa, y viceversa. Son dos caras de la misma moneda. Perfecto. Quedan claras las bases. Ahora sí, entremos al modelo de Vasicek. ¿Qué tipo de modelo es este? ¿Dónde lo ponemos? Pues mira, como dijimos, es un modelo de tasa corta. Y dentro de esos se clasifica como de equilibrio general. La idea es que intenta describir la tasa basándose, aunque sea de forma implícita, en factores económicos, fundamentales, digamos. ¿Factores como cuáles? Bueno, el modelo en sí no los nombra explícitamente, pero se piensa que captura fuerzas como la inflación esperada, el crecimiento económico, aunque de forma muy agregada. Ahora, algo importante que la fuente que revisamos recalca mucho ¿Qué cosa? es que Basicek y otros modelos parecidos se enfocan más en capturar ciertas, ¿cómo decirlo?, propiedades estadísticas que vemos en las tasas. Por ejemplo, que tienden a regresar a un promedio o qué tan volátiles son. No tanto en darte el número exacto de la tasa para el próximo martes. Ah, ok. O sea, no sirven para predecir exactamente dónde va a estar la tasa. Predecir el nivel exacto es casi imposible. Piensa en todo lo que afecta a la tasa día a día. ¿Quién compra, quién vende CETES? ¿Qué decide Banxico? Sí, como vimos hace poco con ese recorte que sorprendió a varios. Justo. O la inflación,
la confianza, lo que pasa fuera de México, son demasiadas cosas impredecibles. Lo que Vasicek intenta es capturar la dinámica general, ¿sabes? La forma en que la tasa tiende a moverse. Es más descriptivo del cómo se mueve que predictivo del dónde va a estar. Entendido. No es una bola de cristal, sino una descripción del patrón de movimiento. Y bueno, ¿cómo describe ese patrón? ¿Cuál es la lógica matemática? Usa una herramienta matemática que viene de la física, de hecho, un proceso estocástico que se llama Orens-de-Uhlenbeck. Se representa con una ecuación diferencial estocástica, que suena complicado. Pero la idea es simple. Te dice cómo cambia la tasa RT en un cachito de tiempo muy pequeño. A ver, Esencialmente dice, el cambio en la tasa es igual a una fuerza que la jala hacia un nivel promedio B, más un componente aleatorio, como un empujoncito al azar. ok. ¿Y esa fuerza y ese componente? Se definen con parámetros. Hay un parámetro A que mide qué tan rápido actúa esa fuerza que la jala al promedio. Es la famosa velocidad de reversión a la media. Reversión a la media. Sí, ahora lo explicamos. Luego está el parámetro B, que es ese nivel de largo plazo, ese promedio al que la tasa tiende a volver. Y un parámetro sigma, que mide qué tan grandes son esos empujoncitos al azar, o sea, la volatilidad. Y el componente aleatorio. Ese es el DWT, que representa el ruido del mercado, las sorpresas, lo que no podemos predecir. Es un término de incertidumbre. Aquí es donde se pone interesante. Eso de la reversión a la media, ¿qué significa exactamente? ¿Que el modelo piensa que las tasas no suben o bajan para siempre? Exactamente. Esa es la intuición económica clave detrás de Vasicek. El término ART en la ecuación funciona como un resorte o un imán que jala a la tasa RT hacia ese nivel B. ¿Cómo? Si la tasa actual RT está muy por arriba de ese promedio, B, la diferencia BRT es negativa y multiplicada por A, que es positiva, le da un empujón hacia abajo a la tasa. Ah, claro. Y si la tasa RT está por debajo de B, la diferencia es positiva y el término la empuja hacia arriba. Es como si la tasa estuviera atada a B con una liga. Mientras más se aleja, más fuerte la jala de regreso. Vaya, tiene bastante lógica económica, ¿no? Esa idea de que ni tasas súper altas ni súper bajas son sostenibles para siempre. Tienden a regresar a un nivel más normal. Justo. Esa es la gran idea del modelo. ¿Y qué otras implicaciones tiene usar esta fórmula matemática en particular? Bueno, una consecuencia matemática importante es que, si la tasa sigue este proceso, su distribución de probabilidad termina siendo una distribución normal. La famosa campana de Gauss. A la normal. Y ahí viene una crítica común, ¿no? Que la normal en teoría puede dar valores negativos. ¿Y cómo vamos a tener tasas de interés negativas? Exacto, esa es una crítica frecuente. La distribución normal va de menos infinito a más infinito. Pero, a ver, la fuente que analizamos dice que, bueno, no es necesariamente un defecto garrafal. Primero, porque en la práctica sí hemos visto tasas reales negativas en algunos países, o sea, tasas nominales por debajo de la inflación. Cierto. Y segundo, porque si los parámetros A, B y sigma se estiman bien a partir de los datos, la probabilidad de que el modelo te dé una tasa negativa puede ser muy pequeña, casi despreciable en la práctica. Ok. Plazos, no solo el más corto, y también fórmulas para el precio de los bonos cupón cero. ¿Y esas fórmulas para la curva completa y los precios de los bonos, de qué dependen? Dependen crucialmente de sus tres parámetros que estimaste para la tasa corta, A, B y CO. Si los estimas bien, puedes generar toda la estructura de tasas y precios teóricos según Vasicek. Bien, me queda más claro el modelo. Ahora pasemos a cómo lo usaron en la práctica, con los CETES de aquí de México. ¿Cómo hicieron para estimar esos numeritos, la A, la B y la CO, con datos reales? Enfoque paramétrico bastante estándar. Lo que hicieron, básicamente, fue tomar la ecuación de Vasicek, que es continua, y la transformaron a una versión discreta, que puedes usar con datos diarios o semanales. Ajá. Y resulta que esa versión discreta se parece muchísimo a un modelo estadístico que se usa un montón, que es el modelo autorregresivo de orden 1, el famoso AR1. AR1. ¿Qué dice ese modelo? Es muy simple. Dice que el valor de hoy, en este caso la tasa RT, depende linealmente del valor de ayer, RT-1, más una constante, más un término de error aleatorio, epsilon t. O sea,
RT es igual a beta 0 plus beta 1 RT menos 1 plus epsilon T. Ok, entiendo la forma. Pero, ¿cómo conectas eso con la A y la B de Vasicek? Ahí está el truco. Hay unas relaciones matemáticas directas, unas fórmulas sencillas, que te permiten pasar de los coeficientes que estimas en el AR1, el beta 0 y el beta 1, a las estimaciones de A y B. O sea, usaron una técnica estadística conocida, el AR1, como un vehículo para poder estimar los parámetros del modelo teórico de Vasicek con los datos reales. Exactamente. Estimaron beta 0 y beta 1 usando métodos estadísticos estándar como mínimos cuadrados, aplicados a los datos históricos de las tasas de CETES. Y una vez que tuvieron esas estimaciones, beta 0 y beta 1, usaron las formulitas para calcular A, la velocidad de reversión, y B, el nivel de largo plazo. Y la volatilidad, la sigma. Esa la estimaron a partir de la desviación estándar de los errores EPT, que salieron del ajuste del AR1. O sea, midieron qué tan grandes eran las sorpresas o los movimientos inesperados día a día. Es un procedimiento técnico bastante establecido para calibrar Vasicek. Tiene lógica, suena como un buen plan. ¿Y qué datos específicos de CETES usaron para todo esto? Tomaron las tasas de rendimiento diarias que publicaban SICO en su portal, específicamente para los CETES a 28, 91, 182 y 364 días. ¿Y de qué periodo? Cubrieron un periodo bien interesante con mucha acción. Del 2 de enero de 2020 hasta el 10 de febrero de 2023. Son más de 800 datos diarios para cada plazo. Bastantes datos. Sí. Mencionaron que no incluyeron los CETES a 2 años porque empezaron a emitirse más tarde y no tenían un historial tan largo y comparable en ese periodo. Recuerdo que en la ponencia mostraron unos gráficas de cómo se veían esas tasas históricamente. ¿Qué se notaba? Sí, los gráficos eran muy claros. Se veía perfecto la caída fuerte de tasas al inicio de 2020, con la pandemia y todo eso. Ajá. Y luego el alza muy marcada, a partir de mediados de 2021. También señalaron algo curioso, que en varios momentos la tasa del CT a 182 días andaba por encima de las demás, incluso de la de 364 días. Qué raro eso, ¿no? Sí, llama la atención. Y bueno, el estudio se centró en analizar la situación justo alrededor de junio de 2021. ¿Por qué esa fecha en particular? Porque fue un momento clave. Fue cuando Banxico, después de un buen tiempo de bajar tasas, dio el primer paso para empezar a subirlas de nuevo. Subió la tasa objetivo de 4% a 4,25%. Ah, el inicio del ciclo de alzas. Exacto. Y para entender bien el ambiente, analizaron datos desde un año antes de esa fecha, porque suponían que el mercado ya se olía que venían subidas, por la inflación que empezaba a presionar. Entiendo. ¿Y cómo hicieron el análisis técnico? ¿Qué herramientas usaron? ¿Mencionaron? Sí, dijeron que usaron Python, con librerías muy comunes para esto. Pandas para manejar los datos y Stats Models para hacer la parte estadística, las regresiones del AR1. Ok. Cargaron los datos, hicieron análisis exploratorio, gráficos, números, y aquí viene algo súper importante que encontraron. ¿Qué fue? Que las pruebas estadísticas les dijeron 2 cosas claves sobre las series de tasas de CETES en ese periodo. Primero, que no eran estacionarias. No estacionarias. ¿Qué significa eso en cristiano? Significa que sus propiedades básicas, como su nivel promedio o qué tanto variaban, su volatilidad, no se mantuvieron constantes a lo largo de todo el periodo que analizaron. Ah, ok. O sea que iban cambiando. Exacto. Y no es sorpresa con todo lo que pasó entre 2020 y 2023. Esto complica un poco usar modelos simples como el AR1, que a veces asumen cierta estabilidad. Y lo segundo que encontraron Sí. fue que las tasas no seguían una distribución normal. Tenían lo que llaman colas pesadas. Colas pesadas. Más gorditas las colas de la campana. Algo así. Significa que había más días con movimientos muy grandes, tanto para arriba como para abajo, de lo que esperaría si fuera una campana de Gauss perfecta. O sea, hubo más sorpresas o movimientos extremos. Vaya, entonces, los datos reales como que no encajaban del todo con los supuestos del modelo de Vasicek, normalidad o incluso de la R1, estacionariedad. Exacto. Y para lidiar con la no estacionariedad, lo que probablemente hicieron, que es lo común, fue trabajar no con las tasas directamente, sino con las diferencias diarias. O sea, cuánto cambió la tasa de un día para otro. Esas diferencias suelen ser más estables, más estacionarias, y aplicaron ahí el modelo AR1. Interesante. Entonces usaron el modelo Vasicek a través de la R1, sabiendo que los datos no cumplían al pie de la letra sus supuestos. Correcto. Y esto es pan de cada día en finanzas, la verdad.
Los modelos son simplificaciones de una realidad muy compleja. Se usan muchas veces como una primera aproximación, como una herramienta útil, pero siempre conscientes de que tienen sus limitaciones. Entendido. Y bueno, una vez que estimaron los parámetros A y B para cada plazo de CETES, usando este método, entonces sí, aplicaron las fórmulas teóricas de Basisec para generar las curvas de rendimiento completas y calcular los precios teóricos de los bonos. Vale, entendido todo el proceso. Ahora sí, vamos a lo jugoso. ¿Qué encontraron? ¿Qué pasó cuando generaron esas curvas con el modelo de Basisec y los datos de CETES de ese periodo, cerca de junio de 2021, justo cuando Banxico empezaba a subir tasas? Pues el hallazgo principal, y que fue muy consistente para los 4 plazos que analizaron, 28, 91, 182 y 364 días, fue que las curvas de rendimiento que salieron del modelo resultaron ser decrecientes y ligeramente invertidas. ¿Decrecientes o invertidas? A ver, eso suena raro. Normalmente uno espera que le paguen más y presta su dinero por más tiempo, ¿no? O sea, una curva creciente. Justo, lo normal o lo más común es ver una curva creciente. A mayor plazo, mayor rendimiento. Una curva invertida es lo contrario. Los rendimientos a corto plazo, por ejemplo, los de CETES a 28 días, eran más altos que los rendimientos a plazos más largos, como los de 364 días, en ese momento particular que estudiaron. Vaya. Y encontrar eso, una curva invertida, justo cuando el Banco Central está empezando un ciclo de subidas de su tasa principal, ¿qué sugiere eso? ¿Qué pensaba el mercado en ese momento, según esta señal? Esa es la parte fascinante y hasta contraintuitiva. La interpretación estándar, la del libro de texto, de una curva invertida, es que el mercado está anticipando que las tasas de interés van a bajar en el futuro. Bajar. Pero si Banxico acababa de empezar a subirlas. Exacto. Por eso es tan interesante encontrar esa señal justo en ese momento. Podría interpretarse de varias maneras, pero una posibilidad es que el mercado, en junio de 2021, quizás no creía que esas subidas de Banxico fueran a ser muy agresivas o muy duraderas. ¿Cómo? Tal vez pensaban que esas primeras alzas iban a enfriar la economía o la inflación relativamente rápido, y que eso obligaría a Banxico a dar marcha atrás y bajar las tasas de nuevo en un futuro no muy lejano. O sea, como que el mercado decía, sí, suben ahora, pero no les creemos que sea por mucho tiempo. Podría ser una lectura, que la expectativa dominante era de tasas más bajas más adelante, a pesar del inicio del ciclo de alzas. Esto contrasta con lo que uno esperaría si el mercado estuviera convencido de un ciclo largo y fuerte de subidas, que normalmente mantendría la curva plana o todavía creciente. Vaya, qué interesante. Entonces el modelo, aplicado a los datos de CETES, estaba reflejando una expectativa del mercado que parecía ir un poquito a contracorriente de la acción inicial de Banxico. Podría interpretarse así, sí. El modelo simplemente estaba traduciendo matemáticamente la señal que daban los precios de los CETES en ese momento. También calcularon para cada plazo el valor estimado de B, o sea, ese nivel de largo plazo al que las tasas tenderían a regresar según el modelo de Basisec. ¿Y qué pasó con los precios teóricos de los bonos que calcularon con el modelo? Pues ahí no hubo ninguna sorpresa. Tal como dicta la teoría para bonos cupón cero, el precio que calcularon, con la fórmula de Basisec, era una función decreciente del plazo. O sea, mientras más lejano el vencimiento del bono, menor era su precio teórico hoy. Claro, porque descuentas el valor final, que asumieron como 1 o 10 pesos, el nominal, por más tiempo. Exactamente. Eso es pura matemática financiera básica. Ok, entonces recapitulando un poco los hallazgos. El modelo de Basisec, a pesar de ser simple, ¿para qué sirve según la fuente? ¿Cuál es su utilidad principal? La ponencia lo resume bien. Dicen que su valor es más bien conceptual. Te ayuda a pensar en escenarios que tienen lógica económica. Si las tasas están muy altas, tienden a frenar la economía, lo que eventualmente las haría bajar. Si están muy bajas, estimulan la demanda de crédito, lo que podría presionar la inflación y hacerla subir. Captura esa idea intuitiva de que las tasas no se van al cielo ni al infierno, sino que tienden a gravitar alrededor de un nivel de equilibrio, ¿ve? Es un marco, una forma de razonar sobre la dinámica de las tasas. Pero, y esto es crucial, hay que ser súper conscientes de sus limitaciones. Ya mencionamos la principal, asume que las tasas siguen una distribución normal, y vimos que los datos reales de CETES dijeron no gracias. Cierto, las colas pesadas. Exacto. Y también asume que la volatilidad, la sigma, es constante en el tiempo,
Y pues cualquiera que vea un gráfico de tasas sabe que hay épocas de calma chicha y épocas de tormenta perfecta. La volatilidad no es constante. Totalmente. Y el estudio dio ideas sobre cómo podríamos mejorar esto. Cómo ir más allá de Basisec para tener modelos que se parezcan más a la realidad de los CETES. Sí, plantearon varias rutas interesantes para refinar el análisis en el futuro. Por ejemplo, A ver. sugirieron incorporar saltos en los modelos, o sea, permitir que las tasas den brincos repentinos, no solo cambios suaves. Eso se puede hacer con algo llamado procesos de Poisson. Capturaría mejor esos días de noticias sorpresivas. Tiene sentido. ¿Qué más? Usar herramientas de la teoría de valores extremos, que está diseñada justamente para modelar esas colas pesadas, esos eventos raros, pero de gran impacto que la normal no captura bien. Ah, ok. También permitir que la volatilidad no sea constante, sino que cambie con el tiempo. Hay modelos para eso, como los Garch, que son súper usados en finanzas justo para modelar la volatilidad que sube y baja. Los Garch, sí, he oído de ellos. Otra idea es usar modelos alternativos que ya de por sí eviten el problema de las tasas negativas, como el modelo CIR, Cox-Ingersoll-Ross, o modelos que usen más de un factor para explicar las tasas, no solo uno como Basiceg. Más complejos, entonces. Sí, e incluso mencionaron modelos que no parten de un supuesto de equilibrio tan fuerte, modelos más empíricos, como los que usan funciones spline o el famoso modelo de Nelson-Siegel, que es muy popular para ajustar curvas de rendimiento directamente a los datos. Opciones hay muchas. Muchísimas opciones para seguir explorando. Entonces, resumiendo nuestra plática, ¿qué nos llevamos de esta inmersión en Basisec y los CETES? Pues mira, yo me quedo con que el modelo de Basisec, aunque es un modelo, digamos, básico y con supuestos que ya vimos que no siempre se cumplen en la vida real, como la normalidad, sí nos ofrece un marco útil para pensar. Sobre todo esa idea de la reversión a la media, de que las tasas tienden a un nivel de equilibrio. Y vimos cómo, al aplicarlo a los datos de CETES, reveló algo interesante. Esas curvas invertidas justo cuando Banxico empezaba a subir tasas. Una señal del mercado que como mínimo da que pensar. Exacto. Y creo que entender estos modelos, aunque sean los más simples, nos ayuda a todos a interpretar mejor las señales que manda el mercado financiero todos los días. La forma que tiene la curva de rendimiento, si está para arriba, plana o invertida como en el caso que vimos, es como un termómetro. Un termómetro. Me gusta eso. Sí, un termómetro que los analistas, los bancos centrales, todo el mundo está mirando constantemente para tratar de entender qué se espera que pase con la economía, con la inflación. Y esto nos deja quizás con una última reflexión. Si los datos reales de los CETES en un periodo tan movido como el que analizaron mostraron claramente no ser normales y tener una volatilidad que seguro no fue constante, ¿qué tanto podemos realmente confiar en lo que nos dicen estos modelos más sencillos justo en los momentos más turbulentos? Que son quizás cuando más necesitamos entender qué está pasando. Es una excelente pregunta. ¿Qué historias diferentes, qué matices nos contarían modelos más sofisticados, esos que sí permiten saltos o volatilidad que cambia? ¿Nos darían una visión distinta de las expectativas reales del mercado y del posible camino futuro de las tasas aquí en México? Sin duda es algo en qué pensar.